Tenés que saber lo mínimo indispensable para llegar a la apenas aceptable. Si querés saber lo mínimo indispensable, escucha apenas aceptable, apenas aceptable. Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Apenas Aceptable, un podcast de historia, cultura y otras yerbas. Mi nombre es Ernesto Correa, me dicen Choco Profe y acá estoy con mi colega y amiga Cecilia. ¿Cómo estás, Ceci? Hola, buenas a todos. Ceci, hoy nos convoca un tema que como profes de historia siempre nos ha gustado, que es Artigas como héroe, la figura de Artigas como héroe. ¿De qué vamos a estar hablando? Y de hecho, este tema nace por preguntas de los estudiantes, de los adolescentes en las clases, concretamente en segundo. No sé si ustedes se acuerdan cuando cursaron en el liceo o si saben, capaz que no saben, pero artiguismo se trabaja en el programa de segundo año. Entonces siempre, todos los años, surge la pregunta de algunos estudiantes de, bueno, ¿por qué Artigas? O relacionar con Artigas era uruguayo y hacer esa pregunta. Entonces, después de algunos años de esa interrogante de los gurises, se nos ocurrió, bueno, plantear esto como tema. Así que en realidad lo que vamos a estar trabajando es cómo es que se construye la imagen de Artigas como héroe, o sea, la figura del héroe de la patria, que en realidad no se hace en tiempos artiguistas, sino que se hace después. Así que de lo que vamos a estar hablando nosotros no es tanto del artiguismo como tema histórico, ni siquiera de Artigas como figura histórica, sino de, más que nada, la época en la que se hace esa construcción, que esa época es las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX. Perfecto. Y bueno, ¿qué te parece si para empezar con este tema le damos la palabra a algunas personas que nosotros hemos ido consultando acerca de quién es Artigas para vos? Dale. Hicimos esta pregunta a personas no relacionadas ni con el mundo educativo ni con el mundo de la historia para ver qué nos respondían. En realidad, Artigas no tiene para mí ningún tipo de importancia ni significado a nivel personal. No tengo recuerdo de que lo haya tenido alguna vez para mí y dudo que lo tenga. Hablé de él en la escuela, quizás alguna vez en el liceo, y se convirtió en un tema enterrado. El otro día, caminando por Montevideo, me encontré con una pintura callejera de Ancina y lo primero que se me vino a la cabeza fue un pensamiento de wow, qué mito que nos inventamos los uruguayos. Después me pareció que quizás era un poco mucho el pensamiento y lo abandoné. Sinceramente no sé quién es Artigas, porque vieron que de niños nos venden una historia, un personaje, un héroe, una persona hermosa, de ojos claros, toda la cuestión, que después cuando somos más grandes y empezamos a investigar un poco y empezamos a ver versiones de investigadores y a leer libros, nos damos cuenta que nada era verdad. Y ahí nos sentimos estafados. Yo personalmente no sé quién era Artigas, no tengo ni idea. Quizás la imagen que me hago ahora de grande es un poco más real de la que nos hicieron en la escuela, porque inclusive después que nos damos cuenta que los cuadros están desproporcionados, que el tipo que vemos ahí en el libro de la escuela ni siquiera es de la altura que nos muestran, es como que, nada, puede haber sido un emoji, un avatar, ni idea, pero no sé quién era Artigas, lo único que sé es que se comía la prima. José Gervasio Artigas para mí es el prócer uruguayo que no quiso serlo. Fue el exponente máximo de los ideales libertadores americanos en nuestro país. Y si bien su sueño no era un Uruguay independiente, sino una federación al estilo 13 colonias norteamericanas, fundó las bases territoriales e ideológicas para lo que después sería un Uruguay que termina siendo distinto a lo que él quiso. Quizás esa suerte de prócer fallido es producto también de la creación del Uruguay como nación, una independencia un tanto particular que no es lo común en el mundo. Después
intervenir varios imperios, países, fuimos una independencia de consenso. Y bueno, creo que Artigas es eso. Es como a todo el uruguaya, el prócer atado con alambre. Y Artigas es el prócer de Uruguay, o sea, de la patria. Se dice que buscaba la independencia de los pueblos y que todo el mundo tuviera como lo mismo o algo así. Hace mucho que no sé. Y después está la otra parte, que es la que canta el cuarteto de Nos. Artigas es una figura marketinera, carente de valor por donde se lo mire. Imagínate si no sirvió para nada, que sale más que todo con la prima de las cosas que hizo. Ocupa un lugar al pedo en la Plaza Independencia donde podrían haber, no sé, una estatua de Carlos Bueno o algo que sirva un poco más. Bueno, salieron respuestas bastante variadas, de todo un poco, que nos da el pie, un lindo pie interesante para poder conversar de esta temática. Algunas cosas que nos veíamos venir, capaz, otras que nos sorprendieron, así que bueno, vamos a eso. Bueno, queda la pregunta hecha para ustedes, que nos escriban a través de las redes sociales, en Twitter, en Instagram, que nos hagan llegar quién es Artigas para ustedes. Lo pueden hacer quizás antes de escuchar este episodio, en este momento ponés pausa y nos escribís, bueno, ¿quién es Artigas para vos? Después de haber cursado capaz que el liceo o facultad o en la etapa en la que estés, bueno, ¿quién es Artigas para vos? Ahí va. Y bueno, con respecto a este tema hay muchísimas cosas escritas. Nosotros consultamos un poco de todo. Concretamente lo que les vamos a recomendar son dos cosas que están accesibles, que son interesantísimas, se le puede sacar mucho jugo. Hay un libro que se llama Nuevas miradas en torno al artiguismo, que es del 2001. Es una recopilación de unas conferencias que se dieron en el 2000 por los 150 años de la muerte de Artigas, y lo edita la Facultad de Humanidades porque bueno, fue un simposio ahí en la Facultad de Humanidades. Ahí hay dos artículos que hablan sobre esto. Uno es de Carlos de Masi, Te queremos Carlitos, que se llama La figura de Artigas en la construcción del primer imaginario nacional 1875-1900, y otro es de Adriana Islas, que se llama Notas a propósito de la construcción de la ciudadanía en Uruguay 1888-1897. Y después hay otro artículo que también es cortito, es de Barrán, salió en Brecha y ahora se puede encontrar en unos libros que editó Brecha con esas recopilaciones de esos artículos sobre historia, que se llama Las brechas de la historia y está en el tomo 1. Hay links para descargar el Nuevas miradas en torno al artiguismo, así que bueno, cuando estemos subiendo esto a las redes sociales les dejamos ahí el material para que lo puedan consultar. También después, con respecto a la bibliografía, van a ver que, bueno, para que este episodio del podcast no dure 6 horas, tuvimos que hacer un necesario recorte de temas. Van a ver que este es un tema que se toca con muchos otros, entonces hay algunas otras cosas de las que también se puede consultar bibliografía que nosotros decidimos dejar por fuera, pero si a alguno de ustedes les interesa o les surgen interrogantes a partir de lo que estemos contando ahora, comuníquense con nosotros, o sea, nos escriben por Facebook, en YouTube, donde sea, o no sé, donde sea, y conversamos acerca de eso. Sí, es un tema que es amplio y es casi que inagotable, así que estamos abiertos a que nos consulten y a poder intercambiar sobre esto. Bien, perfecto. Van a ir surgiendo igual a lo largo del episodio algunas referencias a algunos materiales que no nombramos ahora y que, bueno, que harán su aparición a medida que vayamos avanzando en el tema. Tenés que saber lo mínimo indispensable para llegar a la apenas aceptable. Si querés saber lo mínimo indispensable, escucha apenas aceptable, apenas aceptable. Bueno, entonces, como para arrancar, siempre cuando se habla de un héroe de la patria, eso va asociado a una patria, o sea, a una nación, y se suele dar por supuesto que siempre fue así, que ese héroe siempre fue el mismo, que siempre existió. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es como una historia de cómo es esa construcción de la figura de Artigas para mostrar que en realidad
esa elección de ese héroe y lo que se dice de ese héroe es el resultado de un devenir, no de una esencia nacional, no de una esencia histórica del país o de la forma de ser de su gente, y que en definitiva habla más de la época que lo construye que de la época en la que vivió ese personaje. Entonces, reiterar de nuevo, nosotros no vamos a estar hablando del artiguismo en sí como tema, entonces va a haber cosas que vamos a dar a veces por supuestas, en ese caso los invitamos de nuevo a que conversen con nosotros por las redes, pero bueno, vamos a intentar explicar todo lo más posible. Como les decíamos entonces, esa construcción se da en las dos últimas décadas, sobre todo del siglo XIX y en las primeras del siglo XX. ¿Qué pasa a fines del siglo XIX que es necesario construir ese héroe? Bueno, en definitiva, los países latinoamericanos están empezando a existir en ese momento. Desde las revoluciones de independencia que se dieron a principios del siglo XIX hasta fines del siglo XIX, se estuvieron definiendo en esos años los límites territoriales de los países. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, en 1828, entre 1828 y 1830, comienza a existir el Estado oriental. La cuestión es que no es tan claro que los pobladores de las tierras incluidas en ese Estado se identificaran con ese Estado y que se identificaran también como algo distinto a los vecinos, o sea, a los territorios de los que habían formado parte hasta hace poco. Claro, ese Estado oriental coexiste con otros proyectos políticos en su mismo tiempo y es uno de los tantos. Obviamente que va a ser el más exitoso y el que hasta el día de hoy va a seguir con vida como proyecto político y por el cual recordamos y seguimos hablando de él, pero es necesario entender que no todos los pobladores de esta región están de acuerdo con esa mirada de que hay que construir un Estado nacional independiente, comunidad política diferente a lo que hasta ese momento había. O sea, en 1830 no era tan claro que Uruguay fuera a mantener esa independencia y no existía una nación uruguaya, o sea, un conjunto de características que nuclearan a los habitantes de estas tierras, así como tampoco existía todavía una nación argentina, una nación paraguaya, una nación chilena, incluso una nación brasileña, pese a las diferencias que podía tener con los antiguos territorios españoles. A ver, en esta época se está dando la acomodación, por decirlo de alguna manera, de todos los países americanos a estos nuevos tiempos de independencia. América había sido siempre, hasta ese momento, un mismo territorio bajo un mismo poder, que era el poder español. Ese mismo territorio era el virreinato del Río de la Plata. Entonces, la independencia de estos territorios con respecto al poder español no era el equivalente a la independencia de los países entre sí. O sea, los límites territoriales estuvieron en disputa durante muchos de esos años. Ejemplo concreto de eso para que se entienda. En 1825, ¿no? En Uruguay, lo que después va a ser Uruguay, Cruzada Libertadora. Después de esa cruzada, desde el territorio del otro lado del Río de la Plata, hay una serie de leyes, las leyes de la Florida, que establecen una independencia con respecto a España, con respecto al Imperio de Brasil y la unión a las Provincias Unidas del Río de la Plata. O sea, eso claramente demuestra que en realidad se estaban resolviendo cuestiones de límites en ese momento. Y al mismo tiempo tenemos un montón de orientales del lado brasilero, que rápidamente se van a acomodar del lado victorioso de la revolución y se van a ir hacia el lado de este nuevo proyecto alejado de los brasileros, pero que durante la década del 20 estuvieron abrazados a los brasileros. Y eso no les quita mérito o le suma otra arista, sino que era parte de cómo se vivía la política en aquel contexto. Claro, lo que queremos que quede claro es la complejidad de ese momento y que ahora capaz que nosotros con el diario del lunes vemos como evidentes cosas que en ese momento no eran evidentes. Entonces, resumen por ahora. Último tercio del siglo XIX confluyen dos cosas. Por un lado, la definición de esos límites territoriales y por otro lado, un hecho como más internacional, que es la expansión del capitalismo por el mundo. Con respecto a lo primero, la definición de los límites, eso se consigue más que nada después de la Guerra Grande, que termina en 1851, en la que participan ejércitos de Brasil, de Uruguay, de Argentina, incluso potencias extranjeras, y también después de la Guerra de la Triple Alianza o la Guerra de Paraguay, que termina en 1870, y ahí es cuando se terminan de definir los límites entre los estados del Cono Sur. O sea,
en la mentalidad de la época queda claro que las alianzas ya no son una opción posible, e incluso las alianzas entre países pasan a ser consideradas como una traición a la patria, ¿sí? Ya queda bastante establecido quién es quién, por decirlo de alguna manera. Entonces, esos países, para poder construirse como una unidad territorial y como una unidad nacional diferenciada de los vecinos, tenían que poder fortalecer ese imaginario nacional y además también fortalecer el poder del gobierno central dentro de cada país. En el caso de Uruguay, eso implica consolidar el poder del Estado fuera de Montevideo, porque, o sea, que el poder pueda llegar a todos los rincones de esas fronteras que se estaban trazando, y también construir la idea de nación, de quiénes somos los uruguayos, para que la gente pudiera identificarse con una nación uruguaya y por lo tanto con el gobierno uruguayo al que se le pedía que respetara en ese momento. Yo quiero traer a colación ahí un episodio de un programa que salió en Canal 5, en TNU, que se llama En Busca de Artigas, especialmente un clip que es Artigas y sus leyendas, donde ahí el historiador y profesor de la Facultad de Humanidades, Wilson González de Muro, a quien le mandamos un gran saludo, habla un poco acerca de las distintas miradas que se tuvo de Artigas a lo largo del tiempo. En este periodo que Cecilia fue relatando, desde la independencia hasta este final del siglo XIX, la mirada principal que se tenía sobre Artigas era la que hoy conocemos como leyenda negra. Es una mirada bastante antipática respecto de la figura de Artigas, que elige destacar sus errores militares, sus faltas en la ética, en la moral, lo posiciona en un lugar de político que busca la anarquía y el desorden, de bandolero, contrabandista, y destaca sus peores elementos, ¿sí? Después vamos a estar identificando esta etapa de fines del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, que conocemos como el Artigas de bronce o el Artigas celeste, porque es ese Artigas que se va a construir como héroe o como figura unificadora de la nación y con la cual podemos todos hermanarnos y sentirlo referente de nuestra patria. Vamos a estudiar un poquito más adelante por qué se da ese proceso y cómo se da. Ya en el siglo XX hay otros dos Artigas que vale la pena destacar. Tenemos en la década de los 60 la corriente más de izquierda de los historiadores uruguayos van a generar este Artigas rojo, destacando las ideas sociales del ideario artiguista y con el reglamento de tierras y esa frase, los más infelices serán los más beneficiados, y van a destacar algunas ideas de Artigas que van más por el lado de su cercanía con los más necesitados y los paisanos y los de a pie. Y después, durante la última dictadura de nuestra historia, tenemos el Artigas verde, como la dictadura militar le quita o desideologiza a ese Artigas y lo vuelve a convertir en una figura militar, aséptica, y con la cual todos tenemos que rendirle culto y homenaje porque figura militar. Una figura fundadora del Ejército Nacional, además. Exacto. O sea que también rastrea como el origen del ejército y de ese poder militar también en Artigas como para legitimarse. Exactamente. A todo esto que decía Choco, también hay que agregarle que en esa época de fines del siglo XIX hay como una pata económica también que marca la necesidad de unificar a la población atrás de un héroe, atrás de una nación y atrás de un gobierno, que tiene que ver con la expansión del capitalismo en el mundo, que muy rápidamente, como para que eso se entienda, sería lo podríamos explicar así, el desarrollo de la segunda revolución industrial en los países centrales, en los países europeos, hace que Europa sienta cada vez más demanda de materias primas para esas industrias, materias primas que no se encontraban en Europa, y también de más mercados donde colocar esa producción creciente, y también donde colocar los capitales que resultaban las ganancias obtenidas por esa revolución industrial. Y la necesidad al mismo tiempo también de conseguir mano de obra barata en países donde no existe legislación laboral. Claro. Porque en los países europeos, a medida que la segunda etapa de la revolución industrial o de ese proceso de industrialización se va desarrollando, empieza a haber cada vez más voces que buscan regular las cuestiones laborales. Claro, y eso hace que los capitales fuguen a lugares donde no están regulados y es más barato. Y en estas repúblicas sudamericanas nacientes son cosas que todavía no están resueltas, ¿no?
En realidad eso que solemos trabajar en clase, que capaz que ustedes recuerdan como colonialismo europeo o imperialismo, esa salida de Europa a conquistar otros territorios, se da en África, en Asia, también en América. En el caso de América no implica una dominación militar y política directamente, pero sí captar las economías de los países americanos dentro de ese sistema capitalista industrial que se está globalizando. Entonces, si Uruguay pretendía entrar en esa economía mundial con su producción para poder tener una parte en el mundo, tenía que dar garantías para esos productos exportables, que en el caso uruguayo era ganado, ¿sí? Ganado vacuno, y ya en la década del 60 del siglo XIX ganado ovino también. O sea, dar garantías al ganado y al lugar donde está el ganado, que es la tierra, y también a las inversiones extranjeras, o sea, a recibir esos capitales europeos. Entonces ahí también se mezcla la necesidad de una construcción simbólica de la nación con una construcción material de esa nación. Bien, para eso creo que vale la pena ahora traer a colación un documento histórico que es el acta de fundación de la Asociación Rural del Uruguay, la ARU, que se funda allá por el 1871 en octubre, y voy a simplemente leer un extracto, una partecita, ¿verdad? Dicen ellos en el 71: carecemos de un código rural que deslinde los derechos y deberes del habitante de la campaña y dilucide con equidad los puntos controvertibles, consiguiendo así que su aplicación sea breve y expeditiva. El complemento de todas estas mejoras resaltará aún más en las exposiciones, estimulando así y premiando dignamente los inventos o reformas introducidas en beneficio de la industria. Sin embargo, señores, todos estos beneficios serían ilusorios si no les proporcionamos una base sólida, vale decir, paz y garantías. La Asociación Rural del Uruguay necesita, para desarrollar su vida, que se disipe el humo de la guerra. Necesita de la paz, porque sin ella no puede haber progreso. Porque para mejorar nuestros ganados o fomentar la agricultura por medio de la inmigración laboriosa, es indispensable tener seguridad individual y seguridad en la propiedad. Y la guerra, señores, es la negación del derecho de la propiedad en la campaña. Esto claramente nos muestra un poco los objetivos, las necesidades de este grupo económico. No, y nos muestra también el contexto bien interno uruguayo, que es algo que en realidad no aclaramos. Además, o paralelo a esas luchas por los límites territoriales, también dentro de los países existieron luchas internas por el poder. O sea, en definitiva la gran pregunta era, genial, sacamos a los españoles, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, en ese ahora qué hacemos era que se daban esas luchas entre lo que después van a ser los estados nacionales, por los límites, y también las luchas internas entre los distintos caudillos que habían generado justamente esas guerras por la independencia. Bien, ya ahora pasando un poco a la etapa del militarismo, vamos a marcarla entre 1876 y 1886. Recordemos que la estamos nombrando porque es el periodo en el cual se va a consolidar esta nueva imagen de Artigas como héroe nacional, o se va a empezar ese proceso, ¿verdad? Y vamos a hablar de algunas de estas reformas que permitieron que el Estado Nacional se modernice y que pase a consolidarse de forma más concreta la seguridad interna y la paz interna. O sea, justamente eso que demandaba la ARU, la Asociación Rural, terminar con esas guerras. Se hace de esta manera con ese gobierno militar. Bien, desde el poder coactivo vamos a ver cómo el ejército se moderniza. Un proceso que comienza con la guerra del Paraguay, pero ahora se consolida esta idea de ejército nacional. Se van a reducir los destacamentos y se van a eliminar aquellos que estén mal entrenados o que no tenga sentido seguir bancando económicamente. Se va a mejorar o modernizar el armamento. Hay el fusil Remington, que es elemento clave junto a las ametralladoras automáticas y los cañones Krupp. Son monopolio del Estado y eso les va a permitir una gran ventaja técnica al enfrentarse en los levantamientos armados con posibles caudillos o bandoleros. O sea, monopolio significa que el único que puede importar desde Europa, que era donde se hacían esas armas, era el Estado. No se permitía que particulares pudieran comprar ese armamento. Bien, y por otro lado también va a hacer uso de otros avances técnicos como el telégrafo,
que le va a permitir también el monopolio, en este caso, de las comunicaciones en todo el territorio, y va a permitir que no solo las noticias lleguen más rápido de un lado a otro, sino también las órdenes, ¿verdad? Las indicaciones las disposiciones que el coronel Lorenzo Latorre quiere hacer cumplir en distintas partes del país. Y el ferrocarril, que creo que es el gran avance de la época, va a ser el elemento que va a permitir movilizar las tropas con mucha rapidez y también va a servir en lo económico para mover al ganado y la materia prima que esté sea necesario. Ahí capaz que es cuando se ve más claramente en Uruguay eso que decíamos hace un rato de permitir el ingreso de inversión extranjera, porque el capital para establecer el ferrocarril fue inglés en el caso uruguayo, o sea, no son capitales nacionales. Entonces ahí también se ve de otra manera en la que Uruguay entró en ese capitalismo mundial. Bien, Barran y Nahum, respecto de estas modificaciones, estas transformaciones que se dan durante el militarismo, van a decir que el golpe regional de los que los caudillos recibieron fue casi mortal, ¿sí? Así que, vemos cómo las medidas del gobierno del militarismo van surtiendo efecto. Desde el orden administrativo y jurídico vamos a ver la creación del Correo Nacional, de los jueces letrados en distintas partes del país, o sea que la presencia del Estado en distintos departamentos, en distintas partes del territorio nacional se va haciendo cada vez mayor. Va a existir la existencia de códigos que van a ser un compendio de las distintas leyes que existían hasta el momento, con una revisión de algunas muy antiguas y la creación de nuevas leyes. Ahí en ese campo tenemos el Código de Procedimiento Civil y el de Instrucción Criminal, también tenemos el Código Rural, y también vamos a ver cómo el Estado, desde lo simbólico y desde lo cultural, va a empezar a tener algunas acciones diferentes a las que tenía el Estado hasta el momento. Por ejemplo, el registro civil, ¿sí? Nacimientos, defunciones, matrimonios pasan a estar bajo el registro del gobierno. Eso es algo muy importante, es parte de ese proceso de laicización que se va a dar a lo largo de todo el tiempo, de mucho tiempo, ¿sí? Y por último, creo que dentro de lo cultural lo más importante es la reforma educativa, ¿sí? Esa convocatoria a José Pero Varela a hacer una reforma educativa que permita homogeneizar el acceso a la educación de todos los uruguayos, una educación laica, gratuita y hasta la pandemia obligatoria. O sea, en definitiva, como pasando raya, ahí vemos distintas medidas que se toman desde el Estado para poder hacerse presente en otros lugares que no fueran solo Montevideo. Con eso que les contaba Choco del registro civil, por ejemplo, o sea, ya no es la iglesia la que anota los bautismos, quién se casa y las defunciones porque los entierran en el cementerio de la iglesia, sino que eso ahora pasa a ser una función del Estado, ¿sí? Ahí hay un poder nuevo que el Estado adquiere, una función nueva que adquiere. Lo mismo con el caso de los jueces letrados o de las leyes, cuestiones jurídicas o políticas que antes resolvían los caudillos locales, ahora los resuelve el Estado. Y sabés que una cosa que me había olvidado de nombrar y que no me maten porque me acordé antes de que terminara la grabación, así que estuve a tiempo, es el alambramiento de los campos. Que el alambramiento de los campos y el sistema de registro de marcas de ganado son dos de los elementos que desde lo económico van a apuntar a la consolidación de la propiedad privada y a esa seguridad que los asentados querían generar. Y por si nos queda alguna duda de los efectos de estas políticas, les voy a leer un poco ahora un testimonio de un miembro de la Asociación Rural en 1878, o sea, 7 años después de la fundación de la Asociación Rural. Ahora, ¿qué opinan ahora de este gobierno que ellos ayudaron a poner en funcionamiento? Y dice así: el Código Rural, esa obra tesoro de bienestar y seguridad para la campaña, apenas fue puesta en vigencia, empezó a causar los efectos que se esperaban. El contento de la población honrada de los campos, que no temía someterse al rigor de la ley, porque sabía que obrando bien estaba exenta de caer en sus penas, y el descontento y guerra que los ladrones de vacas y cuatreros en pequeña y grande escala le hicieron, porque veían en el Código Rural el freno puesto a sus desmanes. Veían que no era posible ya tener pastoreo de ganados orejanos, que no podían tener grandes cantidades de haciendas pastando en campo ajeno, que no podían ya, como señores feudales, cerrar sus terrenos al tránsito público, que los cueros robados no había pulpero que los comprase, y que esas bolsas de oro, donde desaparecían los ganados de los vecinos saliendo solo para ser faenados en los saladeros de Brasil, dejaban de existir para dar paso a la garantía de la propiedad.
Ahí va. cerramos con eso, ¿viste? Es imposible que la gente de la ARO no esté contenta con el gobierno militar y lo que está instalando. Ahí va. Este contexto lo queríamos poner sobre la mesa para entender que no solo hay una cuestión simbólica de creación de una nación, sino también hay medios materiales, que son estos que Choco les comentó, en los que se intenta entonces que la población de ese territorio le haga caso a ese nuevo gobierno que está en la capital. Para eso se crea un imaginario nacional en el que tienen que encontrarse ciertas cosas que la población tenga en común. Entonces empiezan a revalorizarse o a repensar el pasado en función de ver, bueno, cuáles son esas tradiciones culturales y esas cuestiones históricas que todos tenemos en común. No sé, por ejemplo, cuál es la vestimenta propia de este país, cuáles son los alimentos, los juegos, la música, la lengua y el pasado sobre todo. No es solo Artigas el que se revaloriza en esta época, a fines del siglo XIX, sino que hay toda una revisión del pasado. Ejemplo de eso, en 1879 se inaugura un monumento a la independencia nacional en Florida, que fue fruto de un gran debate acerca de, bueno, cuál es en definitiva la fecha de independencia, y en esa inauguración es que se presenta la leyenda patria de Zorrilla de San Martín, o sea, una obra de literatura que en definitiva está eligiendo algunos hechos del pasado para poder incluir a toda esa población. Entre paréntesis, dato de nomenclatura, a mí que me encantan esas cosas de los nombres de las calles. Algunos sabrán, otros no, viví muchos años en Salinas y es donde me crié, o sea que los primeros nombres de calles que recuerdo son de Salinas, y todas esas calles están nombradas en función de la leyenda patria de Zorrilla de San Martín. Y de hecho Zorrilla de San Martín es la calle paralela a la ruta interbalnearia. Dato nomenclator. Cierro paréntesis. Pero también, por ejemplo, Blanes, el año anterior, 1878, había presentado la pintura del desembarco de los 33 en la playa de la Graciada. Entonces, ¿por qué contar esto? Para que se entienda que en realidad esa reconstrucción de por qué se elige a Artigas como héroe, que es lo que nosotros estamos intentando hacer, no es algo en realidad único y no es tan lineal y no es tan evidente desde el principio cuál era el personaje que iba a ser elegido. Fue un proceso muy complejo y que tiene muchos vaivenes que nosotros ahora estamos intentando resumir, pero en realidad no es el único personaje, no es la única cuestión histórica que se trajo, y bueno, eso. Y no era el único. Por ejemplo, cuando se decidió por ley que se iba a poner un monumento a Artigas en la Plaza Independencia, que eso fue en el 82, el año anterior, en 1881, se había colocado una estatua de Joaquín Suárez por el centenario de su nacimiento. Joaquín Suárez, una personalidad que había participado en muchos hechos que ahora estudiamos como del proceso de independencia, por ejemplo desde la Batalla de las Piedras, para nosotros ahora es prácticamente desconocido, no es un personaje que trabajemos en clase los profesores de historia, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, en esa época se había decidido colocar una escultura suya en lugar de una escultura de Artigas. Esto para que se entienda eso de que no era tan claro que Artigas fuera a ser el elegido. También, por ejemplo, en el Parlamento, por esos mismos años, se había decidido hacer un homenaje a Leandro Gómez por haber resistido en Paysandú el ataque brasileño durante la Guerra de la Triple Alianza. Bueno, sí, en ese contexto, pero bueno, otro día vamos a hablar de eso. Y también se había decidido colocar un monumento a Garibaldi, por ejemplo, siendo que en la Guerra Grande había estado del lado colorado. Entonces, o sea que hubo en ese contexto una disputa enorme acerca de, bueno, quién podía llegar a ser figuras a ser reivindicadas. Artigas era una de ellas, ¿verdad? Y no hay que olvidarse, seguía existiendo en esa época todavía una mirada negativa sobre Artigas, porque si bien Zorrilla de San Martín está haciendo sus escritos sobre Artigas, tenemos la mirada del historiador Berra que le va a dar como con un caño
y que bueno, que ya va a ser durante el gobierno de Santos que va a ser un texto prohibido en el nivel escolar. Entonces está en disputa esta personalidad de Artigas. En esa construcción además participa mucha gente, participan historiadores, participan poetas, participan artistas plásticos, por ejemplo, historiadores, Francisco Bauzá, pero también en esto que nombraba Choco de Berra, Carlos María Ramírez le contesta, hay una polémica en torno a lo que se dice de Artigas, un ida y vuelta de escritos de ambos, y esas polémicas van como cimentando esa elección en definitiva. Después, bueno, como ejemplo de poeta, Zorrilla de San Martín, que ya lo nombramos, como ejemplo de artista plástico a Juan Manuel Blanes. Simplemente una acotación sobre el tema de Francisco Berra y la polémica que se generó en torno a la mirada sobre Artigas en la época. Ahí el historiador Guillermo Vázquez Franco lo analiza en varios de sus libros. Nosotros para este podcast leímos La historia de sus mitos, que tiene un capítulo sobre Artigas y analiza un poco ahí la situación, y bueno, si les interesa les podemos hacer llegar algún material sobre eso. Bueno, entonces, retomando, dijimos que para poder conseguir esta modernización económica y política en esta época se tenía que superar las luchas armadas entre caudillos. Entonces, en definitiva, el héroe que se eligiera para representar a esa nación no podía estar relacionado con esas luchas políticas que estaban existiendo en ese momento, ¿sí? Con esas guerras civiles entre colorados y blancos. Por lo tanto, no podía ser un caudillo ni colorado ni blanco, no podía ser Rivera, no podía ser Lavalleja, no podía ser Oribe. De hecho, en ese contexto de esos años 70 se estaban resolviendo ciertas cuestiones entre blancos y colorados, y eso es lo que da lugar a que se pueda debatir de una manera no mirando la historia pasada en términos de blancos y negros. Eso se da concretamente porque después de un levantamiento armado, de una revolución, de la revolución de las lanzas, en 1872 se llega a un acuerdo por el cual los blancos pueden participar del gobierno, pueden tener representantes en el poder legislativo, que era algo que no estaba contemplado en la Constitución de 1830. La coparticipación. Claro, la coparticipación política. No estaba considerado porque en 1830 la idea de partidos era una idea desterrada dentro del proyecto patricio de la Constitución del 30. Entonces, ante los hechos de que en la década del 70, desde el 60, 70, sí existían esos bandos, partidos políticos, se tenía que garantizar de alguna manera la participación. Bueno, a partir de 1872 eso se consigue. Entonces, esas discusiones parlamentarias son las que permiten, en definitiva, elegir con ese héroe que tenía que seguir con esa conciliación y permitir elaborar ese pasado en común que sirviera tanto a blancos y a colorados. También desde esas élites, desde esas clases altas que están eligiendo un héroe, que ese héroe hubiera sido militar, también servía, porque como Choco les contó, durante ese periodo, estamos hablando del 76 al 86, del periodo militarista, entonces si hay un poder militar rigiendo en el país, también que el héroe haya sido un militar sirve para legitimar esa forma de gobierno. Y también, por último, es una persona, Artigas, que viene de una familia que había sido de las fundadoras de Montevideo. O sea, en definitiva, es un hacendado, tiene esa tradición familiar. Por lo tanto, las clases sociales que ahora intentan favorecerse con esa construcción estatal y nacional pueden verse identificadas con eso. También, por otro lado, tenía que ser un héroe que sirviera a las clases bajas, por decirlo así, porque esa élite que está en el poder también tenía que verse como representante de los otros sectores sociales para poder mantenerse en el gobierno. Entonces, ese héroe también tenía que representar a las clases bajas. Tomar Artigas en ese sentido era una buena jugada porque había tenido conexión con esos sectores sociales rurales, sobre todo por haber sido un caudillo rural y por haber estado también alejado siempre de Montevideo, que siempre Montevideo y Artigas habían tenido como una relación lejana de enfrentamiento. Claro, porque Montevideo durante todo el periodo de revolución artiguista había sido un bastión españolista de resistencia a ese proyecto de independencia que tanto Artigas como desde Buenos Aires o de otras provincias estaban intentando generar en relación a la corona española.
Así que bueno, el vínculo de Artigas con Montevideo no es un vínculo de amistad, sino que es un vínculo de enfrentamiento a lo largo del tiempo. Incluso pensemos que él instala su gobierno en Purificación, lo instala en Montevideo, incluso después de 1814, cuando Montevideo ya cae, Artigas sigue estando gobernando en Purificación y pone a Otorgués primero a gobernar. Bueno, también después la Cisplatina, o sea, son los montevideanos los que permiten la entrada de los portugueses primero, los brasileños después. Así que bueno, esa relación Montevideo-Artigas nunca había sido muy buena y de esta manera se recupera simbólicamente esa conexión. Por último, con respecto a esto, tampoco podía ser un héroe que estuviera totalmente conectado a esas clases populares, sobre todo porque, como hablamos ya, Artigas había estado eclipsado, no sé, catalogado por esta leyenda negra como un caudillo anarquista, o sea, del desorden, del caos con respecto a la propiedad de las tierras, sobre todo. Entonces, de alguna manera había que construir al Artigas ordenador. La forma en la que se hizo eso fue recuperar algunos de los documentos que en esa época Artigas y sus colaboradores, el artiguismo en definitiva, ¿no? Habían generado, entonces, de esos documentos políticos. Y se elige primeramente las instrucciones del año 13, que son instrucciones acerca de cómo organizar políticamente la región de 1813, por eso se llama las instrucciones del año 13, y es un documento sobre todo político en el que Artigas es instituyente, constituyente, o sea, claro, ¿para qué se usa? Se usa para mostrar un Artigas político, un Artigas con ideas progresistas o renovadoras, que quiere una república, que quiere la representación a través del voto, que quiere la soberanía. Obviamente se elige ciertas cosas para destacar en relación a otras dentro de ese mismo documento. Pero muestra un Artigas que no es un bandolero anarquista que está en el campo y no tiene idea de política, sino o sea, es un político que ordena, justamente, Exacto. O sea, no un caudillo del desorden. En ese sentido, por ejemplo, se dejan por fuera otros documentos, por ejemplo, el reglamento de tierras, que es un documento más que nada económico, donde con un criterio político se indica quitar tierras a los que habían sido enemigos de la revolución. También con un criterio político pero social de redistribución de la riqueza se indica que esas tierras van a ser distribuidas a los que habían estado al lado de la revolución, a los que habían combatido en las filas artiguistas, pero que habían sido los más desfavorecidos desde el punto de vista social. O sea, y también desde un punto de vista económico y de seguridad, en el sentido de que si la tierra está poblada es más segura que si la tierra está despoblada y permite el ingreso de huestes extranjeras, por ejemplo. Claro, la condición para hacerse con esas tierras era trabajarlas y vivir ahí. Entonces, ese documento de un Artigas que cuestiona la propiedad privada de las élites no fue el que se eligió para explicar cuál era el Artigas que era el héroe. Era un documento que estaba medio olvidado en la época, en 1885 se vuelve a publicar, pero que el gobierno no lo utiliza a su favor o no hace uso de él. Y como decíamos hoy, van a ser los historiadores más de corriente de izquierda, en los años 60 del siglo XX, los que lo van a reivindicar y revisitar. En definitiva, la élite toma a esa figura que había sido un modelo popular, porque también mientras la leyenda negra existía entre las élites, las clases bajas no dejaron de considerarlo un referente del todo. Entonces, tomando ese modelo popular, pero vaciándolo de ese contenido popular, se le incluye como un contenido moral y se eligen ciertos hechos, ciertas frases, ciertos documentos, como decíamos recién, que hacen como un Artigas virtuoso, ¿no? Clemencia para los vencidos. Claro, ese héroe tiene que ser siempre el ejemplo de virtud para formar ciudadanos, que era lo que en definitiva en ese momento se estaba necesitando. Entonces, bueno, la clemencia, la generosidad, la austeridad eran como características de ese héroe, y eso se transmitía a través de la escuela, que fue algo que comentábamos hace un rato, ¿no? Que también era creación de esa época. Otra cuestión que había que abordar en la época era cómo se muestra a ese héroe. O sea, no solamente por qué se necesita un héroe, que es lo que ya les comentamos, y por qué se elige Artigas, sino bueno, ahora que elegimos este héroe, ¿cómo lo representamos?
la gracia de pensar eso, o sea, la idea de eso es que una imagen complementa el efecto de las palabras en ese intento de que la gente se identifique con esa persona. Entonces, esto de crear una imagen sí es un acto oficial, o sea, es un acto que viene desde el gobierno, a diferencia de la discusión acerca de qué héroe elegimos, que fue algo que estuvo más como entre la sociedad civil, ¿no? Intelectuales, historiadores, políticos, muchos de ellos. Sí, la prensa. Pero, claro, la prensa, pero como más abierto. En este caso fue el gobierno específicamente que encarga la creación de esas imágenes. Ese retrato o esa representación que se tuviera de Artigas obviamente tenía que cumplir con ciertas características básicas, mostrar a un héroe en el máximo de su autoridad, de su fuerza, de su poder, en definitiva de su juventud. Y la dificultad con el caso de Artigas es que el único retrato objetivo que existe, o sea, bueno, objetivo entre comillas, ¿no? Considerando todo lo que puede tener de subjetivo un retrato, pero el único retrato real, por decirlo así, que existe de Artigas es durante su exilio en Paraguay. Es un retrato que hace de Marseille, disculpen mi mal francés, entre 1846 y 1847, cuando él visita Paraguay, y tengamos en cuenta que Artigas muere en 1850, o sea que viene en su vejez, es un Artigas viejo, pero además huyendo, como se lo había catalogado según derrotado, derrotado en definitiva. Ahora, hay un tema, cuando a Blanes en el 1884 le encomiendan hacer este retrato de Artigas, él tiene bien claro que bueno, lo que él pinte va a marcar un poco la mirada que se tenga sobre Artigas. Y él pregunta, bueno, ¿qué quieren que haga? Le preguntan a los historiadores del momento, ¿qué quieren que haga? ¿Qué tipo de Artigas? ¿Este Artigas, el Artigas de la vieja, del Paraguay, como le decía él? Bueno, no, le dicen, no, pintaba un Artigas caudillo, exitoso, un Artigas héroe. Un Artigas héroe. Heroico. Entonces él dice, bueno, tomen en cuenta que yo soy artista y no soy historiador, entonces lo que pinte va a tener, el Artigas que yo pinte va a tener de parecido al real lo que un huevo tiene una castaña. O sea, es una frase que Blanes dice y la recuerda Gerardo Caetano, en referencia a que, bueno, él está asumiendo que lo que va a pintar, bueno, es fruto de su imaginación y su especulación. Y bueno, y elige pintarlo en el puente de la Ciudadela, en Montevideo, paradójicamente, vestido de blandengue. Vestido de blandengue, es paradójico, tanto como decíamos hoy, la relación de Artigas con Montevideo no es la mejor a lo largo de su vida pública, y bueno, pero también es una imagen instituyente, ¿no? Claro. Es una imagen que hermana a Artigas con Montevideo y que le va a permitir también a los montevideanos apropiarse de la imagen de Artigas. Y es una imagen que está en casi todas las instituciones públicas. Capaz claro. Que ahora no tanto, pero era muy común entrar a escuelas, liceos, sí. Oficinas públicas y ver esa pintura ahí. Esa pintura es resultado de muchos estudios, o sea, de retratos tentativos, hipotéticos, que hizo Blanes para llegar finalmente a ese rostro que no fuera el de la vieja, ¿no? También Zorrilla de San Martín hace, pero ya en la década del 40 del siglo XX, también su estudio, en que a partir de ese retrato de Marseille, que es de perfil, él hace como lo retrotrae a cómo hubiera sido en su adolescencia, no solo de perfil, también de frente, o sea que es un tema muy visitado, el del rostro de Artigas, y bueno, también por eso es que la idea era conversar este tema también trayendo la obra del prócer zombie, que es de lo que vamos a hablar ahora. Bueno, en definitiva, quiero decir un comentario más antes de pasar a la siguiente etapa. Algunas cosas que los gobiernos militares hacen, por ejemplo, traer los restos de Artigas, repatriarlos. Me parece que es un elemento importante, porque si bien se está proyectando la estatua de Artigas en la Plaza Independencia, al mismo tiempo se están trayendo los restos y se está haciendo el cuadro y se le está encomendando que haya la novela histórica a Eduardo Acevedo y la obra literaria a Zorrilla San Martín. Entonces es una serie de medidas desde lo cultural, simbólico, que van a apuntar a terminar de consolidar ese proceso. Y de nuevo con vaivenes, o sea, por ejemplo, esta construcción que parece hasta ahora como ascendente, por decirlo así, tiene un quiebre en 1897 con la primera revolución de Aparicio Saravia, porque ahí esa conciliación entre los partidos políticos que se había dado con la Paz de Abril en el 72
se rompe y parece evidente que el gobierno central no puede ponerle freno a esa revolución. Entonces, estar trayendo como héroe a un caudillo, que el caudillismo era justamente lo que estaba demostrando ser un problema para el país, era algo complejo. Entonces queda como en stand-by eso de poner la estatua de Artigas en la Plaza Independencia, y es algo que se retoma después, porque es en 1907 que Valle y Ordóñez va a volver a hacer un concurso al que se van a presentar varios escultores para proponer su escultura de Artigas. Finalmente se va a dar el ganador de ese concurso en 1913, y en 1923 recién se va a poner la escultura en la Plaza Independencia. Anécdota o comentario con respecto a eso. En 1885, estamos volviendo de nuevo al siglo XIX, Blanes pintó la revista militar de 1885, o sea, Santos, pasando revista a sus oficiales del ejército, Máximo Santos, que era el dictador en ese momento. Si no fueran al Museo Blanes, vayan, porque es increíble. O sea, entras a esa sala donde está, entras y lo primero que ves al fondo es esa pintura, que es impresionante, y al lado está... De dimensiones gigantescas. Gigante, o sea, pintura histórica enorme para llegar al pueblo, justamente esa era la gracia. Y al lado está la del desembarco de los 33, o sea que es un lugar a visitar. Y bueno, cuando Blanes pinta esa pintura, esa revista militar tiene lugar ahí en la pintura en la Plaza Independencia. Y como estaba proyectada la escultura de Artigas, Blanes ya la pinta antes de que se coloque, la anticipa. Pero como todavía no se había colocado, él la pinta mirando hacia el otro lado, o sea, mirando hacia la Ciudad Vieja en lugar de mirando hacia 18 de julio. Paréntesis, contar ese dato nada más porque me parece que está bueno en esto de ver cómo es la construcción de esa historia o de esos hechos. Entonces, volvemos a 1923, que nos habíamos quedado ahí. Se coloca esa escultura de Artigas en la Plaza Independencia, y eso también está acompañado de nuevo de otra revisión histórica, porque en esa segunda y tercera década del siglo XX, acercándose el centenario de la independencia del Uruguay, hubo una nueva discusión acerca de cuál es la fecha de independencia, discusiones historiográficas, discusiones políticas, parlamentarias. Podríamos hacer un episodio de eso, algún día. Algún día. Después hay otra fecha que por ahí también está bueno marcar, que es 1940, porque es algo que llega hasta nuestros días. En 1940 se establece la jura de la bandera por parte de escolares en primer año de escuela, después agrega liciales en primer año de liceo, el día del nacimiento de Artigas. O sea que ahí también hay una conexión entre la patria, la bandera, con un héroe patrio. Como ya les contó Choco, en la década del 60 hay otra vuelta de tuerca a la imagen de Artigas con la historiografía más social, más marxista. En los 70 la apropiación que hace la dictadura de la figura de Artigas también. Y bueno, y después llegamos a los 90. Y en la década de los 90 es la parte donde tanto Cecilia como yo éramos unos pequeños niños escolares, y el Cuarteto de Nos, que era una de estas bandas de rock que hasta el día de hoy siguen haciendo de las suyas en el ambiente cultural, en el escenario cultural, sacan esta canción acerca de Artigas, bastante blasfema, por decirlo así, al Artigas de héroe, al Artigas de bronce. Y vamos a escuchar un partecito de ella. Mi autoridad es la hermana de vosotros, y ella se deja ante mi presencia soberana. El día que Artigas se emborrachó, hizo cualquier cagada como un buen señor, pero como ningún libro nunca lo contó, por eso ahora agarro y se lo cuento. Bueno, como habrán escuchado, no la escuchamos todas, si a alguno le interesa puede escuchar la canción completa más adelante, pero generó mucho revuelo esta canción por las barbaridades que decían, no, pero por atreverse a tomarse la figura de Artigas más en tono jocoso, más en tono de broma, y si les interesa saber un poco de todo el revuelo que generó, fueron acusados hasta legalmente, ¿no? Por injurias. Claro. Sí. Hay un canal de YouTube que Cecilia recomienda, que es Chijetes Contenidos. Chijetes Contenidos.
Chiquetes Contenidos, que tiene un episodio donde recopilan todas las entrevistas que se les hizo a los integrantes del cuarteto y bueno, y a gente también de la opinión pública, claro, opinando acerca de lo horrendo de esta canción o lo genial de esta canción, y bueno, todo el revuelo que causó. ¿Y sabes por qué también lo traemos un poco a colación? Porque en este siguiente bloque vamos a estar hablando con los Silva Bros, que son los creadores de Prócer Zombie. Porque en los 2000, ya te diría en realidad el 2010 en adelante, surge Prócer Zombie, como estás escuchando, un Artigas zombie, que no come cerebros ni mucho menos, tiene sus ideas políticas, pero que también se animan a apropiarse de la imagen de Artigas para crear una historia de ficción, en este caso novela gráfica. Y bueno, con ellos vamos a estar conversando un poco acerca de cuál es su mirada de Artigas y cómo hicieron ese uso. En el contexto de un bicentenario, ¿no? También Totalmente. O sea, otra vez una revisión histórica. Unos atrevidos bárbaros. Tenés que saber lo mínimo indispensable para llegar a la apenas aceptable. Si querés saber lo mínimo indispensable, escucha apenas aceptable, apenas aceptable. Montevideo 2015, Mausoleo de Artigas. Son tiempos oscuros de delincuencia, corrupción y Tinelli. Una que otra vez el universo debe equilibrarse para contrarrestar el caos reinante. Una fuerza cósmica ingresa en el lugar, destruyendo la urna con los restos de nuestro prócer. Una criatura emerge entre la niebla. Toma las ropas de un joven blandengue, lucen impecables en él. Y después de 165 años, el prócer ha vuelto. Así empieza la novela gráfica en 3 tomos de los Silva Bros, Andrés Silva y Leonardo Silva, y estamos con ellos acá para charlar un poco acerca de cómo fue todo este proceso creativo, cómo fue el pienso detrás de la idea de Prócer Zombie, y bueno, y las repercusiones que ha tenido esta novela gráfica en estos años. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Como para empezar un poco, capaz que si nos pueden contar un poco acerca de ustedes, a qué se dedican más allá de la novela gráfica, por dónde ha sido su recorrido profesional en estos años. Bueno, yo me arranca el menor, el hermano menor. Sí, vos la tenés clara ahí con el versito. No, ¿qué versito? Bueno, yo soy licenciado en diseño gráfico, egresado de la Universidad de Ort. Básicamente soy ilustrador por más bien afición, autodidacta y nada, por haber visto a mi hermano que me lleva, siempre me olvido esto, 7 años me lleva. 7 años y medio. Y tengo más una preferencia mayor, aunque mucha gente no lo crea, no soy tan aficionado a los cómics, sino más bien tengo una preferencia por la ilustración infantil. Entonces, sí. De hecho he publicado cosas también relacionadas con la literatura infantil, el álbum ilustrado y demás. Y bueno, en realidad mi profesión es diseñador, soy diseñador. Más que nada trabajo mucho con branding, identidad corporativa, y bueno, y piezas editoriales varias que están relacionadas con el diseño y a veces diseño e ilustración a la vez. Bien. Voy a empezar distinto. Yo soy ayudante arquitecto, pero nunca ejercí. Hice 4 años en la UTU, pero terminé el curso técnico y dije, no, esto no es para mí. Pero siempre me gusta el dibujo, o sea que básicamente soy dibujante. Y como dibujante, bueno, me dedico a hacer storyboards, diseño de personajes, diseño de escenarios, todo para publicidad, o puede ser para historieta, o puede ser para una película animada, ¿no? Y también me gusta la animación, o sea que me dedico también a animar, básicamente en 2D. Pero también en 3D, pero tampoco, no he hecho muchas cosas. He hecho alguna cosita así. Incursionando a poco. Sí. La básica, porque ya cuando sabes animar en 2D, si sabes usar el programa, en 3D ya es lo mismo. Nada más que te tenés que acostumbrar al estilo de animación 3D que usa interpolaciones, ¿no? O sea que vos es menos laborioso por un lado, pero tenés que saber usar las herramientas. Así que dibujo y animación.
lo mío, Bien. entre otras cosas. ¿Y Prócer Zombie cómo surge? Sabemos que el primer tomo se edita, se publica en el 2016, Sí. pero ¿cómo surge esa idea? ¿Surge ahí mismo o ya venía de antes? No, de mucho antes. 2010 fue el primer boceto que hice. No me acuerdo si fue en el 2012, después lo retomamos, o no sé, yo lo retomé, no me acuerdo, hice un póster que salía una mano de debajo de la tierra, una mano blandengue, Putrefacta. ahí va, putrefacta, y hicimos como una especie de afiche de película. Zombie Prócer decía, muy pronto, coming soon, septiembre 2012 creo que era, ¿no? Sí, 23 de septiembre. 23 de la septiembre fecha del amor. 2012. Dijimos, está. Falso totalmente, ¿no? Nunca íbamos a hacer una película, todavía no estaba en planes de nada. Y a mucha gente le gustó, pero quedó ahí, quedó en la nada. Después más adelante, hablando con Andrés, como que surgió la inquietud de hacer algo, de hacer un proyecto, de desarrollar algo. Y teníamos a ese, al Zombie Prócer. Entonces ahí fue que empezamos a pensar qué podía llegar a ser eso. Podía llegar a ser una animación, un videojuego, una historieta. ¿Qué era lo más fácil? Una historieta en su momento, y sigue siendo, porque requería de nosotros dos nomás para cranear el guión, y bueno, yo dibujo, él diseña, y ya está redondito. ¿Es el primer proyecto que trabajan juntos o ya habían hecho algunas cosas más juntos? No, sí, algo habíamos hecho. Sí, pero Para trabajos clientes. puntuales capaz que para clientes, es Pero, otra claro. modalidad muy distinta, la mentalidad es otra. Esto era para ustedes, tiene un feel lucrativo eso, Claro. son procesos creativos totalmente distintos. A veces ni hay proceso creativo, es lo que te pide el cliente y Copiar un estilo, te dicen. Claro, Me gusta sí. el estilo hacémelo así igual. Y tal, no tenés ni nada que aportar. no hay digamos. margen ahí. Tratás de llevarlo Sí, para sí, tu sí. lado, pero cuando lo llevas mucho para tu lado, dicen, no, pero esto no se parece a la referencia, entonces volvé acá y bueno, está. Pero Ahí, en como- este caso como- eran sus propios jefes. Claro, como obra así Claro. de autoría integral, digamos, sí, este fue lo primero. ¿Y por qué Artigas? ¿Y por qué Zombie también? O sea, ¿por qué esa elección de personaje? ¿Qué te pasó en el 2010 por la cabeza que dijiste, hago algo con Artigas? Bueno, nació de un dibujo. Había un amigo, Alen Chimanowski, le mando un saludo después que escuche el podcast. Siempre lo nombro, así que está en deuda conmigo. En realidad, surgió de ahí, él estaba haciendo unos dibujos hizo un zombie de Miami, jubilado en Miami, un zombie ahí en la playa. Y a mí eso me detonó a hacer otros zombies. Entonces hice un zombie militar, no me acuerdo, un zombie empleado público y un zombie prócer. Entonces ahí quedó. Y el que tenía más potencial ahí para seguir desarrollando, el que me gustó más, era el prócer zombie. ¿Y por qué es Artigas? Y porque es como un símbolo nuestro, es lo común que tenemos, todo el mundo conoce a Artigas. Es como un superhéroe, entonces está buenísimo para poder desarrollar tanto en los medios que te dije, ¿no? Animación, historieta o videojuego. ¿No tuvieron miedo de caer en esa potencial, abro comillas gigantescas, falta de respeto al prócer, al héroe? Pensar en el cuarteto de Nos. No, ni les dio un siquiera poco me de acordaba. wiki. No, yo ni me acordaba del cuarteto de Nos. Es más, creo que la controversia esa se ve que pasó de largo por mí porque nunca o sea, conocía la canción y todo, Claro. pero no sabía todo el lío que había habido y que el MEC lo había denunciado, todo eso no. Y fue con un afán bien ingenuo, ¿no? O sea, Sí, o sea, de hecho, a ver, cuando empezamos a hacer los primeros capítulos del tomo 1, dimos con Rodolfo Santulo, que es un guionista y un editor muy conocido acá en el medio y es de la camada capaz que, ¿no? de las nuevas generaciones, sí, claro. del 2005 en adelante, es como, nada, es como la referencia. Sí, Y- sí, es muy prolífico con sus novelas gráficas. Claro, un tipo muy disciplinado, ¿no? Te saca de todo. Sí, o sea, totalmente. no hay género que no haya tocado, entonces, o que haya escrito, no haya escrito. Y caímos un día a la casa y él le vio potencial, nos dio para adelante y ahí fue como él también nos aconsejó un poco cuáles eran las opciones o los posibles escenarios a dónde presentarnos para ver si obteníamos alguna financiación.
Y ahí dimos con que era el fondo concursal, que fue el que terminamos inclinándonos, porque también era un tema de que era el que te daba más dinero, pero también habían otros, estaba el premio Neti también, que creo que lo da la Intendencia, y uno que llama un premio que era del colectivo Mojito también, que creo que es de nicho, ¿no? Es de cómic específico. Sí, es una editorial de cómic, creo, pero había que presentar todo el proyecto. Terminado. En el caso del fondo es muy diferente. En el caso del fondo siempre te piden todo lo contrario, te piden que des como un pincelazo. Para que presentes la idea del proyecto, una idea, un boceto. Desarrollar. Exacto. Y es más toda la parte más de presentar presupuestos, y es más temas logísticos y técnicos que más que artísticos, qué desarrollo tenés de la pieza, ¿no? O sea, y bueno, y ahí eso fue como también un impulso, porque de hecho quedamos seleccionados, tanto con el 1 como con el 2. Exacto. Y cuando se presentan para ese fondo concursable, con el pienso en el tomo 1, ¿ustedes ya tenían en la cabeza la idea de una historia en 3 tomos? ¿O era, bueno, a ver qué pasa con esto y después vemos cómo eso va evolucionando? Me gustaría decir que sí, que estaba todo craneado, estaba todo perfectamente calculado. Porque el Prócer Zombie 2 y 3 tienen el numerito, pero el 1 no lo tiene. No lo tiene. No, porque no lleva. O sea, siempre es, por ejemplo, Rocky 2, Rocky 3. Exactamente, está bien. Claro. Y si en Hollywood lo hacen así, ¿para qué vamos? Claro, nosotros, es más, nos gustaba esa cuestión. 1, 2, 3, Pesadilla 1, 2, 3, 4, 10, Martes 13, Viernes 13, 80 versiones. Así que cuando empezaron en realidad no tenían la idea de hacerlo una historia en 3 tomos. No, el 1 era el ver a ver qué pasaba. Y sí habían quedado, porque el 1 es muy distinto al 2 y el 3. Sí. Y ahí eso te da la evidencia de que no estaba nada craneado, claro. Porque el argumento, la narrativa, sí. No, podríamos haberlo seguido. A ver, el 2 y el 3 claramente, sin hacer muchos spoilers, porque la idea es que los que estén escuchando y no conozcan Prócer Zombie vayan a conseguir Prócer Zombie y a leerlo, pero el 2 y el 3 tienen una historia que están encadenadas, aparecen algunos personajes de los cuales vamos a hablar un poquito después, que se repiten en los 2 tomos y que hacen que la trama de la historia. Y el 1 es como más presentación capaz de los personajes y una historia más de origen. Pero también el estilo, más allá de que el estilo de dibujo es similar, es distinto, es más de historias cortas, de 2 a 4 carillas, 4 hojas. No, o sea, la idea al principio era que vos puedas agarrarlo, la abrís al medio y lees una historia, listo, casual, ¿no? Lo agarrás de vuelta, lo abrís en otro lado, o sea, no es necesario que hayas leído todo lo anterior para poder entenderlo. Lo que pasa es que la estructura que nosotros siempre habíamos pensado era que sean capítulos autónomos, que fuesen capítulos autónomos. Claro. Entonces no importaba el orden en el cual lo leyeras después. Por cosas así a la fuerza te va pasando que capaz que en la mitad del libro hay como una continuación de un personaje que aparecía en el capítulo 6 y después en el capítulo 3 aparece y así se continúa. Entonces ahí obviamente hay una continuación, pero perfectamente lo podés leer en desorden y no pasa nada, no es que te vas a morir. Sí, capaz que donde más se nota eso de que son más capítulos independientes es con la historia de Encina, que no sé, ya relacionado con eso, o sea, la pregunta que a mí me surgía es bien cuál fue la idea de ustedes al introducir ese personaje, así como los otros personajes históricos también, o sea, ¿por qué eligieron a esos? ¿Por qué aparece Rivera? ¿Por qué aparece La Valleja? ¿Por qué los seleccionaron a ellos? Ramírez. También. Y eran los más cercanos a la historia, la que habíamos leído, ¿no? O sea, Bonancina, por obvias razones, que lo acompañaba siempre. Rivera, que venía a ser como un antagonista, ¿no? Una fuerza contraria para equilibrar ahí el prócer. O sea, la explicación que damos por qué traemos a Rivera es porque el prócer había creado mucho positivismo, entonces había que equilibrar de vuelta para que no se vaya todo al otro lado. Al principio era todo muy negativo, era todo muy positivo por las acciones del prócer, entonces ahí es que renace Rivera. Y no quisimos traer a nadie más de esa forma porque ya era muy repetitivo que venga un rayo y que traiga gente. Queda muy trucho ya. Después el otro que traen es a Ramírez, pero lo traen por otra forma, ¿no? Con otros medios, claro. Ahí está. Y Ancina nunca murió. Es el inmortal. Claro, entonces ahí Andrés había encontrado una vez un, 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 un,
Ancina. No sé, ustedes son profesores, ustedes saben. Claro. Si lo encontraron alguna vez al cuerpo de Ancina. No, y que de hecho había esa cosa. Claro, de hecho había un soldado de Artigas en el exilio que era muy similar en cuanto a edad y físicamente a Ancina, que era ¿cómo era? Manuel Antonio Ledesma, Sí. Creo que era. Entonces esa persona se confundió en la historiografía, o mismo historiadores, militares. Había uno que se llamaba, creo, Mario Petillo, que era un militar que había hecho un librito muy cortito de Ancina, que hasta el 30, 40 todo el mundo pensaba que Ancina era esa persona, era ese soldado, y no. De hecho, no hace mucho, un ciudadano a pie había llamado al MEC recontra ofendido, diciendo que quiten ese busto, ese monumento o la inscripción en la Plaza de Tres Cruces, la Plaza de la Bandera, porque no era ese Ancina, sino que era este soldado. Ahora lo sacaron. Ahora lo sacaron. Le sacaron el nombre, Ancina no dice más. Ya no dice más. No dice más nada. Claro. No sé qué dice ahora. Entonces ahí ese error fue muy común en ese entonces, hasta no hace mucho. Con respecto a eso, ¿cuál es la búsqueda que ustedes hacen históricamente? O sea, ¿esto lo construyen a partir de lo que ustedes estudiaron, no sé, en el liceo o después? ¿O tuvieron asesoramiento? ¿Cómo fue la cuestión de la búsqueda histórica? No, mucha lectura, sí. Mucha investigación. Leyendo un montón de libros que... bueno, Andrés, vos leíste más de Ancina que yo, pero y después tomábamos los elementos que nos parecían interesantes para agregar a nuestra historia. En el caso del prócer, nos basamos mucho en la personalidad que le da Vázquez Franco a Artigas, entonces que lo pasa más por el piso. Entonces nosotros creemos que ese es más cercano al prócer verdadero, ¿no? O sea, que no es tan superhéroe, no es tan Dios. Entonces nos gustaba eso que describe Vázquez Franco para traerlo a nuestra historieta, y que el tipo cuando viene y ve todas esas representaciones que hay de él y se lee los libros y dice, pero no soy yo, o sea, no me reconozco acá, gusta de esa figura que lee, de eso que lee, y dice, bueno, voy a hacer este prócer que dice los libros, porque por algo debo haber vuelto. Entonces ahí es que hace su camino de héroe. Sí, ahí hay algo que me pareció súper interesante como para destacar, que es el hecho del arco argumental que recorre el personaje de Artigas, que en ese primer tomo no se reconoce, claro. Mira su imagen, incluso dice, bueno, tengo que hacer algo con mi vida, por algo estoy acá, voy a intentar parecerme a eso que el pueblo oriental quiere que sea. Claro. Y ya en el tercer tomo hay un diálogo que se da ahí con su fiel compañero, que no me está saliendo el nombre ahora, con Escoria, gran personaje Escoria, donde le dice, ya me di cuenta de mi error, no vine para hacer eso, sino vine para inspirar que los uruguayos se aparezcan más a ese modelo. Entonces está bueno el recorrido que hace Artigas a través de los distintos enfrentamientos, se va enfrentando con distintos antagonistas que van apareciendo, siempre Rivera ahí como figura. Claro, Rivera es muy rico, digamos. Es más, nos gustaría hacer una historieta solo de Rivera. Está bueno. Porque tenés todo ahí. Tienen mi apoyo, sin dudas. Tenés todo ahí. Sí, lo que vos decías anteriormente tiene que ver con que Artigas, el prócer zombie en realidad, no Artigas, transita por un proceso de redención a lo largo de los tres tomos. Ese es como el argumento central. Sí, ese es el conflicto. No se tiene nada de fe cuando revive. Lo que pasa es que no se al quiere nada. inicio del segundo él se da cuenta que la gente no cree que él sea Artigas. Claro. Entonces dice, nadie cree que yo... Lo tratan como un terrorista que tiene una careta de Ghost Rider, un personaje calavera. Cuando van al Fénix y hacen ahí cosplay, le dicen, claro, llegó Ghost Rider. Ahí va. O, no lo pusimos ahí, pero podría salir en Halloween también, ¿no? Y nadie se daría cuenta. No, y está bueno también en ese sentido reconocer que así como la creación de Artigas como héroe históricamente, ¿no? lo que pasó realmente en Uruguay, tiene un carácter ficcional, que ustedes lo toman como al revés. O sea, el héroe de ustedes se construye hacia atrás viéndose héroe, claro, en el pasado. O sea, eso me pareció re interesante de cómo ustedes construyen ahí esa historia. Lo que pasa que cuando él me plantea la idea, Leo me plantea la idea, siempre fue como a partir de una pregunta, ¿no? De una pregunta condicional. ¿Qué pasaría si
Artigas reviviese en estos tiempos, cómo se enfrentaría frente a esto. Claro. Entonces, a partir de ahí es donde se construye también la historia, bajo esa pregunta condicional, en ese modo condicional. Sí, ¿cómo lo tomaría la gente común? ¿Cómo se lo tomaría la Claro. gente común? Sí, sobre todo viendo también cómo la gente común, por decirlo así, se ha tomado las distintas visiones que ha habido de Artigas. También eso está bueno, que es algo que hablamos en la otra parte, de ver cómo la manera en la que se construye al héroe habla más de la época en la que se está viviendo que de la época mismo del héroe. Y también es como paradigmático capaz lo que hizo el MEC. O sea, el MEC a ustedes los financia, el MEC en los 90 intenta judicializar, castiga una visión que no es el canon de Artigas. Sí, castiga y censura, porque en el caso del cuarteto, que después obviamente nos dio un poco más de curiosidad ver qué había pasado, cuando nos pasaban preguntando todo el tiempo si habíamos tenido de referencia el episodio del cuarteto o no, que la verdad que sinceramente nosotros no lo tenemos muy presente. Nos pasó que, no sé, habíamos visto un programa de Omar Gutiérrez, hay un registro de Igual Igual, que va a una movilera y va, no sé, a un todo músico, a un Palacio de la Música ahí a ver el disco, y tenía una cintita negra, como si fuese, viste, los pezones de una mujer o el miembro de una... Claro, una censura, claramente un símbolo de censura, ¿no? De esta cintita negra quiere decir de que, no sé, prácticamente eso es un disco de películas condicionadas. Entonces, claro, no se le veía a menores de edad. Eso lleva una locura. Le aumentó la popularidad. Obvio, es lo que pasa siempre, ¿no? Claro. Vos ves algo prohibido y decís, yo quiero tener eso, ¿qué tiene? Eso lo tengo que pasar al revés, a ver qué pasa, como el diablo. Yo volviendo un poquito a eso de la gente común y del pueblo, por decirlo así, quería hablar de los otros personajes, los que no son personajes históricos, pero que son parte central de la historia de Prócer Zombie, personajes como Solange o como el Escoria. ¿Cómo se les ocurrieron esos personajes y por qué ese tipo de personajes acompañando a Artigas en distintos momentos? Claro, vos tenés los personajes comunes serían los que están dentro de un sistema, ¿no? Y después tenés los que están fuera del sistema, que son todas esas personas marginadas, ¿no? Tenés esa gente que vive en la calle, que sin techo, ¿no? Que son los que lo reciben al prócer y realmente creen en él, ¿no? Entonces ahí se nos ocurrió un montón de personajes, como en este caso Escoria, que al principio arranca como un delincuente. Cuando el prócer sale a las 3 de la mañana del mausoleo, recién revivido, digamos, en la Plaza Independencia, 3 de la mañana está complicado, entonces ahí lo apunta con un arma y le dice, dame todo lo que tengas, ¿no? Entonces, lo bueno, no entiende nada. Es muy bueno ver a Artigas que termina hablando un poco como el Escoria. Sí, claro. Termina diciendo Nieri, termina diciendo... Ahí cuando Escoria lo ve, piensa que es un demonio que viene del infierno y que se lo va a llevar, ¿no? Por su vida, por su mala vida, y ahí él como que se regenera automáticamente. No, incluso empieza a adoptar modismos de forma incorrecta. El típico va para ahí, él dice va para ahí. Sí. Claro. No termina de comprender mucho. Y Escoria le habla a usted, pero a veces se olvida y le dice de Nieri, no sé. Claro. Como una cosa ahí. Claro, es como tiene gran respeto, ¿no? Y miedo, al principio. Claro. Después capaz que no. Y el personaje de Solange, que en definitiva es la que termina organizando la resistencia después. Sí, claro. ¿De dónde sale? Una cara Solange. Solange son esos personajes que surgen, que están ahí dibujados para un capítulo, porque Solange es una prostituta y viene el fiolo de Solange a sacarle la plata, entonces el prócer intercede y la defiende, y bueno, y ella le invita a él a comer unos panchos ahí, unas hamburguesas. Pero era para ese capítulo. Un completo. Claro. Entonces, haciendo el juego de palabras. Ahí va, y la picaresca. Y era para ese capítulo. Y después como que el personaje solo se fue armando y pedía aparecer en otro capítulo, al principio en el tomo 1, y creo que aparece en 3 o 4 capítulos. Y al final ya era un personaje que ya se había como escrito solo y merecía estar o ser parte del cast, digamos, principal. Sí, la verdad que sí. Y después pensando un poco acerca de ya el tomo 2 y el tomo 3, estos personajes que se meten en la política nacional de actualidad dentro de la historia, Napoleón en el cuerpo de
de un joven rubio político uruguayo, y Anita, la ministra de Bienestar Social. ¿Cómo se les ocurrió toda esa historia? ¿O a qué apuntaban, qué querían transmitir con esa historia? Bueno, nosotros teníamos como un poco no sé si obsesión, de fetiche capaz, de poner en el mismo, porque además son contemporáneos, tanto Artigas como Napoleón, de poder enfrentarlos, de poder enfrentarlos en otro siglo, ¿no? Que además, de hecho en el 1700 y en 1800 nunca se pudieron enfrentar, digamos, entonces algo que a nosotros nos llamaba mucho la atención es que tanto en la escuela o en el liceo, que nunca dimos mucha historia nacional en profundidad, es que no, por lo menos a mí me pasó de que nunca me inculcaron la trascendencia que ha tenido Francia en los procesos emancipatorios de los países latinoamericanos. Entonces me parecía que un personaje como Napoleón podría estar interesante como para de alguna forma enfrentarlo en el segundo tomo, a partir del segundo tomo, ¿no? Y obviamente no queríamos hacer explícito que fuese Napoleón, porque lo que decía Leo anteriormente, no íbamos a tirar un rayo o algún efectito barato como para volver a repetir la instancia, la acción. Entonces ahí fue que se nos ocurrió generar como un personaje en donde, que un joven político como Mikhail Landowski, un tipo joven de 38, 40 años que lentamente va a acceder por vías democráticas a ser presidente. Entonces es a partir de esa persona que reencarna, que la reencarnación de Napoleón Bonaparte es la reencarnación de alguna forma de este personaje, de este joven político. Sí, acá hay mucha mezcla, ¿no? Mucha mezcla, porque mientras estaba hablando de eso yo me acuerdo de los Caballeros del Zodíaco, cuando estaba Poseidón. Sí. Que se metía en el cuerpo de un joven de 18 años, era medio señor. Entonces como que hay muchas cosas de esas que se nos mete y que tenemos acá, ¿no? Pero en este caso es la reencarnación y él se da cuenta más adelante que está viviendo de vuelta, digamos. Bueno, con Atena es lo mismo, es Aori. Claro, exacto. Es una niña de 17, 18 años. Y después se da cuenta que es otra cosa. Claro. Y Napoleón igual había surgido antes, que lo queríamos meter en una historia bien delirante, de un sueño del prócer en el tomo 1, donde jugaban como una especie de campeonato mundial de fútbol y Napoleón era como un jefe, digamos, como un caballero dorado, digamos, llevándolo a los Caballeros del Zodíaco. Y jugaban, y bueno, se enfrentaban en un campeonato de fútbol, tenían la provincia oriental y se enfrentaban contra el imperio brasileño. Pero eso nunca se... Claro, como que me he olvidado de ese capítulo, pero creo que también en parte ahí como que jugó un poco en el proceso creativo eso, porque los Caballeros del Zodíaco, claro, para la gente que no conoce, los caballeros tenían los Caballeros de Bronce, que eran los personajes principales de la saga, que al final, o sea, por cuestiones obviamente de edad que no tienen sentido, terminan siendo más fuertes que los Caballeros Dorados, es increíble, o sea. Entonces los Caballeros Dorados son como los dioses del Olimpo, porque son son sus mentores. Entonces de alguna forma nosotros como que hicimos ese paralelismo con los libertadores de Latinoamérica. Decimos, no puede ser que un libertador de acá sea más fuerte que el mismísimo emperador de toda Europa. Entonces creo que por ahí también hicimos esa jugada y bueno. Y lo lindo que tiene la ficción, que te da la oportunidad de enfrentar literalmente a Artigas y a ese político que no es Napoleón, pero es Napoleón. Claro, Mikhail Landowski es un político que va ascendiendo de a poco y va llegando, bueno, finalmente llega al poder, llega a ser presidente, pero no tiene poderes especiales, por lo menos no se sabe en un principio. Y el prócer sí tiene poderes, digamos. Pero Napoleón es mucho más inteligente y se la juega de otra forma, cosa que no puede el prócer ganarle solo con fuerza bruta. No, más conoce cada movimiento de él porque lo estudió en el pasado, entonces ya sabe quién es. Claro. Esa era como la de una gran estratega. Claro, es un gran estratega y es la debilidad también de que el prócer cada movimiento que hace ya sabe que él está un paso más adelante. Entonces... Claro, y volviendo a Vázquez Franco, que decía que el prócer no era ningún estratega, y que lo comparan con Napoleón, y dicen, nosotros también pensamos que Artigas no era ningún estratega, entonces vamos a hacer que el prócer Somín no sea nada de eso, para adelante ahí, a lo que sea, y vamos arriba. Claro, es un tipo... Y Napoleón no, Napoleón piensa todo, es metódico, por eso es que le logra vencer de alguna forma. Y de alguna forma también, digo, para
también no repetir lo que pasó en el tomo 1, que el antagonista era también un personaje sobrenatural, porque es un Rivera zombificado también. Entonces, para no repetir eso, la idea era que lo habíamos discutido en principio para la creación del argumento del tomo 2, era que el conflicto, el antagonista tenía que ser una persona de un gran alto, de un poder con mucho, con mucha inteligencia, porque si no, si volvemos de vuelta a aplicar la fuerza física, es como que no tiene sentido, porque es fuerza física más fuerza física. ¿Y qué le dolía a Artigas? Bueno, a Artigas le dolía el tema de que le pongan el pueblo en contra. Entonces, bueno, esta persona, por medios democráticos, de alguna forma manipula esa sociedad. Que viene en decadencia, además. Que viene en decadencia producto de lo que expresamos en el tomo 1. Me llamó pila la atención la elección de Lavalleja como tan aliado del prócer, en realidad. Y como con poca personalidad propia. Capaz que no es justamente eso, con poca personalidad, pero con poca autonomía, por decirlo así, no sé. Sí, ¿Por dónde fue la elección de Lavalleja como esa persona? No, yo creo que seguimos jugando con Vázquez Franco, que tampoco lo tenía como una persona muy inteligente, entonces él se juntó con Vázquez Franco y le iba preguntando cosas de los distintos. Sí, y fue lapidario. Y Lavalleja parecía ser una especie de. Está bueno saber eso de. Una especie de Wolverine era como que iba para adelante también y vamos arriba. Entonces, como que. Y era muy fiel a Artigas. No, es que. En eso. Es que cuando le pregunté a Vázquez Franco, el tipo me dijo textual: le sacás del caballo y no sirve para nada. Y eso fue el que nos gustó, y ahí construimos ese personaje, por eso es todo muy libre, digamos. Claro. Y siempre hablamos de que es un universo alterno. Para que nadie ¿Se les presentó algún conflicto en ese sentido de decir esto no pasó en la historia estudiada, entonces no lo podemos poner? No, porque no nos cabe en la cabeza que alguien se vaya a pensar eso de un librito. Claro. Y es más, nosotros la historia va mutando también, ¿no? Porque se descubre, no sé, que alguien escribía cartas para matar a Artigas y bueno, ahí se vuelve a estudiar todo y ya no eran tan amigos, entonces, no sé, ¿viste? Es como que no sabemos qué pasó realmente. O sea, si hay gente que en tiempos de pandemia cuestiona la ciencia, te imaginas que la historia mucho más cuestionada. Sí, sin duda, sabemos que la historia se cuestiona. Sí, porque depende de quién la escribe, depende de quién escribió ese diario de tal cosa, o sea, nada. Entonces, y ahí jugamos nosotros, digamos, con ese vacío. ¿Qué repercusiones tuvieron ustedes a nivel en la prensa o a nivel de la recepción del público con estos 3 tomos? ¿Tuvieron? Muy buenas. Sí, muy buenas. Tanto que, bueno, nos invitan a dar clases, no, pero nos invitan a profesores de historia, a que demos charlas, y nos dicen, ¿por qué vamos a una charla de historia? Nosotros sí, no, pero es su visión ahí, muestran el personaje, bueno, bárbaro. Y también, bueno, pudimos conectar con Fernando Andach, semiólogo muy conocido y que fue el que prologó el libro 2 y bueno, también con su visión, digamos, de lo que nosotros estábamos haciendo nos alimentaba a nosotros para mejorar lo que se ve ahí, ¿no? Y bueno, conectamos con un montón de gente. No, de hecho, o sea, hay un libro de él que hizo con Martín Atme, que fue el que prologó el 1, que es un fotógrafo. Está buenísimo, se llama El Padre Nuestro Artigas, que es una recolección de diferentes fotografías, ese mismo, ese que está editado con Estuario. Y ese me acuerdo que me lo habían mostrado en la facultad, yo estaba cursando semiótica y me partió la cabeza. Y después se lo mostré a él también le gustó, como para también incorporarlo dentro del universo y del guión que estamos creando, porque eran todas puntas que no se enriquecían a la hora de generar el arte y el guión, las dos cosas. Bien, y un poco para cerrar, la pregunta que les hago es, bueno, ahora, ¿qué hay para el futuro de los Silva Bros? ¿Futuro en cuanto al libro? ¿O en cuanto a Prócer Zombie o en cuanto a otros proyectos? No, estamos trabajando un libro álbum infantil, de a poquito, y después hay un montón de proyectos de Prócer. Para mí, serie animada, Prócer Zombie, te tiro la idea. Sí. Debe ser carísimo, pero yo te tiro la idea como fan de Prócer Zombie. Esa está pensada, pero un antes... videojuego. Yo he hecho un videojuego. Bueno, antes es un videojuego
El videojuego es de corte de esos beat 'em up, esos que va yo contra el barrio, le dicen que es el personaje y bueno, van apareciendo enemigos y vos los eliminás. Como si alguien ha jugado al Super, ahí va, si alguien ha jugado al Super Nintendo, ahí está. Ese tipo de juego así, pero mezclarlo con, bueno, que el tipo va como que siguiendo un manual y vamos mostrando el prócer canónico y bueno, y vamos viendo las... Eso está proyectado entonces. Sí, está proyectado, pero... Excelente. ¿Fecha? No, ¿Ansiedad absoluta? hay que conseguir financiación. Bien. Y... Bueno, este es un llamado abierto a todos los recursos de financiación. Y estamos haciendo una especie de demo para probar. Y bueno, por ahora somos un equipo de 3 personas, programador y nosotros 2. Pero bueno, vamos a ver qué surge. ¿Cuarto tomo entonces no? No, terminar el 3, Termina ahí. pero sí, siempre hubo una idea de hacer una especie de... Spin-off. Sí, un libro con distintas historias de no más de 10 páginas, 15 páginas, de los distintos protagonistas que aparecen, ¿no? Una Claro. de La Valleja, una solo de Escoria, o sea, El espectro, Juan. Sí, distintas miradas dentro de ese universo, ¿no? de prócer o cuentos sobre el prócer, ¿no? Y el libro de frutos. Sí, ese creo que es ese es el objetivo, sí, seguro. Más cercano, sí, para... Claro, a nivel editorial, ¿no? Sí. Recién se está craneando. Si lo empezamos a cranear en el 2012, 2013, imagínate, llegó el 2018. Sí. 2016, 2016 el primero. 2016. Capaz que pasan 2 pandemias más pero Sí. no, vamos a llegar, yo creo que llegamos. Se está escribiendo a poco, así, tirando ideas y viendo cómo conecta. Perfecto, bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por contarnos un poco cómo fue este proceso entonces. Muchas gracias. Tenés que saber lo mínimo indispensable para llegar a la apenas aceptable. Si querés saber lo mínimo indispensable, escucha apenas aceptable, apenas aceptable.